En el ámbito internacional, Estados Unidos con una destrucción muy forzosa de 34 millones de empleos en 7 semanas y que implica, para que vean ustedes la magnitud del problema, una tasa de desempleo cercana a 15 puntos, esta tasa muy superior a a la tasa que tuvo la crisis subprime del año 2008, en que en su peor momento, para que comparen, llegó a un 10%. Y cifra que se marca, esta tasa de desempleo de 15 puntos de Estados Unidos actualmente, que se marca como la peor que ha tenido Estados Unidos desde la depresión de los años 30. Recuerden ustedes que Estados Unidos vivió un problema económico importante en el año 27, 28, 29, y la depresión del 30, como consecuencia de ella, llegó a tener una tasa de desempleo cercana a 25 puntos. Volviendo a Chile, solamente decir, ustedes mejor que yo lo saben, doble crisis desde octubre de 2019 a la fecha, una crisis endógena provocada por el estallido social, ahora en este marzo, una crisis exógena provocada por el COVID-19, y bueno, el pensar un poco a futuro, el post-COVID, tendremos en un año calendario, en 12 meses móviles, un triple shock con una crisis de productividad, una marcada recesión, y por ende me imagino y creo y lamento decir que va a haber una alta tasa de desempleados, en que las cifras oficiales podrán quedar muy cortas y que eso va a implicar a la larga un menor consumo, mucha más deuda de las familias, más gente pobre, y esta gente pobre evidentemente va a ampliar el espectro de desigualdad que existe hoy día en Chile. Todo esto sin la amplificación asociada a la vuelta y el aumento de la violencia similar a la que enfrentamos como país en el último trimestre del año 2019. ¿Qué creo que va a pasar de aquí a fin de año? Cuando pase la crisis del COVID, van a surgir en esta crisis nuevos liderazgos, fundamentalmente de la sociedad civil y no de la política tradicional. Nos obligará a todos a discutir los temas de pobreza con mucha más velocidad de lo que se había discutido en los últimos 30 años en Chile, y está por venir, y por ende estará en la agenda, ya está pasando en España, en Italia, en Francia, en Estados Unidos, por un tema de pic de contagio, por un tema de aumento de contagio, la discusión de la generación de un sistema de salud pública mucho más robusto. Entonces, en resumen, estamos en un escenario de máxima incerteza, con el mayor desafío del planeta desde la Segunda Guerra Mundial, y nosotros, más que ser víctimas de esta realidad, debemos ser actores de cambio en un mundo y una sociedad en que se mueven a ritmos muy fuertes y que tiene como constante el cambio, y en la cual debemos acostumbrarnos a convivir en ambientes de mayor riesgo e incerteza que hace un mes, 6 meses, y mucho más marcados que hace 5 o 10 años. Esto exige de los líderes, y no solamente a los líderes del mundo político, a las autoridades que ustedes ven frecuentemente en la televisión, sino que a todos aquellos que lideran en la academia, a los intelectuales, a los dueños de grandes y pequeñas empresas, a los gremios y a los políticos, a todo ese mapa actoral, a redoblar esfuerzos de conducción, de propósito, con mucha inteligencia y con mucha transparencia para tener un mejor país para todos. En síntesis, hoy día uno teme por su propia vida, por la vida de los adultos mayores que rodean nuestra familia, que nos vinculan como familia, por nuestros padres, por nuestros abuelos, por el trabajo, por la continuidad de la economía. Sumado a todo eso, ¿cierto? Y colocándonos en la juguera o en la olla a presión, estamos en una situación bastante y brutalmente estresante. Un dato interesante es la palabra recesión y crisis hoy día marcan los rankings en Google. Nada de lo que se venga mañana va a ser igual a lo que vivimos hasta hoy. Y en tiempos de crisis debemos trabajar nuestra capacidad adaptativa. Esta crisis se acaba cuando se acaba el miedo, y la autoridad, nuestras autoridades, tienen que someterse al entorno de la crisis, y por lo tanto existirán y existen expectativas sobre la autoridad. Es por eso que quise partir con esta lámina para ejemplificar el liderazgo en tiempos de crisis, la conducción en tiempos de crisis. Y me quiero permitir explicar esto en términos muy simples, con un gorila, pero no es cualquier gorila. Este gorila es espalda de plata. Los gorilas, para que ustedes sepan, funcionan en banda de 30 a 40 integrantes y tienen una autoridad, el gorila más viejo, y por eso que tiene canas en el lomo, por eso el nombre es espalda de plata. Para que ustedes sepan también, los chimpancés funcionan de forma distinta, funcionan con sentido de macho alfa. El que domina la tribu es el más fuerte, no es el más viejo,
Y la vida social de los gorilas gira en función de la autoridad. Cuando está todo normal, todo bien, cuando se trata de trabajo técnico, la autoridad siempre pasa un poco desapercibida, no es tan relevante. Pero cuando pasan cosas, como por ejemplo cuando falta comida, una cosa muy simple en el gorila es cuando falta comida, los gorilas empiezan a mirar a espalda de plata y le dicen, por favor, que los lleve donde haya comida, donde hayan frutos del bosque. ¿Y qué hace espalda de plata? Entiende esto perfectamente y los moviliza, lo empieza a mover a esa banda de gorilas, y los mueve 1, 2 o 3, 5 días, una semana, en búsqueda de comida. Y si no encuentra comida, espalda de plata que está llevando al grupo a un sector donde haya comida, pero si no encuentra comida, lo empiezan a mirar más, más y más. Y cuando lo empiezan a mirar más y más, existe ansiedad en ver a espalda de plata que haga algo. Lo miran, saben todos que esa autoridad es relevante para el fin esperado, hay ansiedad de grupo, hay desesperación de grupo, miran con más constancia a la autoridad que debe dar la solución, y si no provee ese entorno, puede que pierda la autoridad. La autoridad en lo técnico sabe lo que debe hacer. Incluso en el mismo ejemplo del mundo del gorila cuando hay amenaza en la selva, que no es tan infrecuente. Hay rebeliones, hay peleas entre ellos, entre dos o más gorilas, incluso hay peleas más masivas en este grupo. Espalda de Plata, cuando hay peleas, cuando hay conflicto, Espalda de Plata sabe lo que debe hacer. ¿Qué nos está mostrando todo esto? Que lo técnico, cuando es normal, la autoridad pasa desapercibida. No es tan importante. Es cosa de gestionar. En lo adaptativo, cuando estamos enfrentando algo distinto, a veces completamente distinto, la mirada de la gente se vuelca sobre la autoridad. En este caso, a los gorilas. Ustedes me preguntarán, ¿para qué? Para que bajen los niveles de tensión, para que devuelva al grupo los equilibrios, para que devuelva. Si no resuelve la autoridad, empieza a arriesgar su poder. Cuando esto lo ponemos en una situación extrema, crisis, provocada por algo interno o externo, recuerden ustedes, Chile vivió una crisis en octubre que fue interna y hoy día tiene una crisis de la pandemia que es externa. Las crisis son provocadas por agentes internos o externos. Pero cuando estamos en crisis, cuando los niveles de equilibrio han superado los límites, hablamos de crisis. Un ejemplo muy recurrente para que ustedes lo traigan a la mente, cuando niños hemos tenido o tuvimos alguna vez una crisis, un accidente, en una plaza, en un parque, ¿qué hacemos en ese instante? Bueno, miramos y buscamos desesperadamente a nuestro papá y nuestra mamá y gritamos papá, mamá, papá, papá, mamá. ¿Y qué entiende la mamá y papá? Que debe llegar y estar ahí con su hijo o con su hija. ¿Y qué pasa entonces en las crisis de los gorilas? En el caso real de una crisis, en una amenaza, por ejemplo, de una pantera, que es una real amenaza de este clan, Espalda de Plata sabe lo que debe hacer. Llama a todos los gorilas frente a una amenaza para bajar el miedo y lo junta, ¿cierto?, alrededor de él, porque eso le da fuerza al clan y eso es parte de lo que ha hecho siempre. Estrategia técnica, neutralizar a la pantera. Aprendieron los gorilas con el tiempo, como parte de su estrategia, que la pelea entre Espalda de Plata y la pantera, la probabilidad de perder el gorila incluso era mucho más alta. Incluso si lanzaba a un gorila pequeño al sacrificio, pronto la pantera volvería a la amenaza porque tendría apetito. Pero si en vez de una pantera, como estrategia técnica los gorilas saben trabajar, pero si en vez de una pantera sale un hombre cazador con escopeta, con un rifle, ¿qué hacen los gorilas? Miran a Espalda de Plata, hay una amenaza, hay algo extraño, hay algo distinto. ¿Y qué hace Espalda de Plata? Lo mismo que ha hecho siempre, lo que sabe hacer. Junta a todos los gorilas, ¿cierto? El problema es que esta solución no funciona. ¿Qué hace el cazador? Frente a esa imagen, no puede creer lo que está viendo. A la vista ve una escena con todos los gorilas que se ponen en línea y bloque para apuntar, disparar y matar en conjunto, en vez de ir como cazador a un gorila, y no todos juntos, el blanco perfecto. Cuando dispara el cazador, comienza la verdadera crisis en los gorilas, y mueren los gorilas, y no saben qué hacer porque esto es nuevo para ellos. Aquí es donde Espalda de Plata realmente empieza a ser mirado y observado, en búsqueda de respuestas.
y no sabe lo que debe hacer, y tampoco sabe cómo actuar. Lo observan en búsqueda de respuestas constantemente y no sabe cómo actuar. Esto es lo que pasa en las crisis. Esto es lo que pasa en el mundo del trabajo, en medio de las crisis, cuando los trabajadores a sus gerentes generales. Esto es lo que pasa en las crisis cuando los ciudadanos miran a las autoridades, al alcalde, a los ministros, al presidente, cuando hay un problema en el país. ¿En búsqueda de qué? En búsqueda de respuestas, de seguridad, de orden. ¿Y qué hacen las autoridades? Tratan de poder satisfacer esas expectativas. Pero cuando estamos en crisis, hay dos peligros o riesgos muy importantes que la autoridad puede caer. El primer riesgo es pretender dar soluciones progresivas a algo que es totalmente distinto de lo que había ocurrido antes. Va a calmar a la gente esa ansiedad, va a tranquilizar a la gente, pero va a ser de corto plazo porque no está atacando las causas de la crisis. Y segundo riesgo, quedarse sola la autoridad. Si la autoridad empieza a dar respuestas técnicas, empieza a ponerse en control de todo, lo que va a hacer es que el resto del equipo tome distancia. Literalmente el grupo está de sobra, pero claramente cuando la autoridad no conduce al grupo en la responsabilidad de esta crisis, cuando la solución técnica no funciona, el grupo a la autoridad le va a pasar la cuenta. Eso nos lleva a la siguiente lámina, que no es espalda de plata, es Donald Trump, que está a la izquierda de sus pantallas, y Trump, en mi mirada, ha cometido estos errores. Ha dado y pretendido dar respuestas técnicas, negó la existencia de un problema, lo vio como algo menor. El virus, dijo, el virus no le gana a los americanos. Esto fue creciendo y lo que hizo fue ponerse en control de la situación. Creer ponerse en control de la situación no es lo mismo que ponerse en control de la situación. Empezó a dar falsa tranquilidad y seguridad y con el correr de los días, y ustedes lo pueden ver y lo han visto, me imagino que en los medios de comunicación, a diario, con el correr de los días, las respuestas que fue dando fueron fallidas. ¿Y qué pasó? Se empezó a quedar solo. Solo. Obviamente, aún tiene una cuenta corriente en las encuestas, pero tiene riesgos mayores que los que tenía en el mes de febrero para enfrentar en buen término las elecciones de noviembre de 2020. Pero un dato importante, la elite y la intelectualidad americana lo empezó a dejar solo, lo abandonó. Es tan increíble esto que las cadenas de televisión en el mes de abril en Estados Unidos, que no son pocas cadenas de televisión, empezaron a discutir no cubrir en directo las conferencias de prensa de Donald Trump. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que el presidente entrega información incorrecta, entrega información falsa, genera equívocos, daña la información y lo más importante, daña la confianza de los americanos. Entonces la decisión de estas cadenas es ir, cubrirlas y después ver si las transmiten en parte o toda, validando la información. ¿Y qué ha pasado entonces en contraposición? Ustedes pueden ver a la derecha a Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, y hay una cantidad importante de noticias de Andrew Cuomo en las redes sociales. Incluso hay un video en YouTube donde interpela al presidente Trump justamente como el responsable, el gran responsable de las muertes que ha pasado en Estados Unidos con el COVID-19. Habla a diario, con claridad, combinando datos duros con transparencia, habla de frente, el lenguaje es simple, entiende que en las crisis, ¿cierto? No hay cabida a muchos líderes. Uno, y bien, entiende lo que la gente está viviendo. Los tiempos de crisis son tiempos difíciles y como tal Andrew Cuomo acompaña a los neoyorquinos. Lo mismo ha hecho Angela Merkel. Es mucho más que un jefe de Estado o gobierno, es un verdadero líder que inspira y da confianzas y sigue dando confianza a los alemanes para poder enfrentar de mejor forma a esta pandemia. Cuando ejerce el liderazgo durante la crisis, todos te miran. Lo peor que puede ocurrir en un momento de crisis es no tener un día. Solamente piensen, por favor, piensen, y aquí hago una, y lo llevo a octubre de 2019, piensen estas dos frases. Cuando ejerces el liderazgo, todos te miran en una crisis y lo que peor que puede ocurrir en la crisis es no tener un líder. Piensen lo que pasó en Chile desde octubre de 2019
hasta el 19 de diciembre, 19 de diciembre del 2019, en 2 meses, qué pasó con el gobierno, qué pasó con los ministros, qué cambio de gabinete hubo, si la gente se sentía o no sentía acompañada. Por favor, piensen lo que pasó con el gobierno del presidente Piñera en los 2 meses después del 18 de octubre. Los quiero llevar, los quiero llevar a las etapas de la crisis. Y esta lámina se encuentra en muchos textos y cursos de liderazgo y creo que es un buen momento de refrescar. Existe un eje vertical, que ustedes lo pueden ver en la lámina, con el desequilibrio, y un eje horizontal con línea de tiempo, nada nuevo, con 4 etapas de las etapas de la crisis muy marcadas. Una etapa es el business usual, la etapa de emergencia, la etapa de adaptación y la etapa de integración del aprendizaje. Las crisis se dan en las etapas de emergencia y adaptación. Miren, por favor, cómo se mueve la curva de desequilibrio. Es esperable que en el business usual siempre la curva se mantenga en una zona de confort, la línea azul que ustedes están viendo ahí. La curva es baja y el desequilibrio en consecuencia también es bajo. Cuando se desata la emergencia, es decir, cuando sentimos que estamos en crisis, vean cómo la curva se dispara para arriba, con subidas y bajadas altas, es muy tensionada la curva, pero se mantiene arriba por sobre la zona de confort y sobre la zona de aprendizaje. Esto, en un símil, de una persona que en tiempo normal trabaja, tiene su familia, hace deporte, le pagan el sueldo a fin de mes, ¿cierto? Sale con los amigos, va a un asado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo normal, está en zona de confort, pero de un día para otro me da un paro cardíaco severo. ¿Qué pasa? Alguien que está en mi entorno hace un llamado de emergencia, la ambulancia, y me llevan al hospital o a la clínica, y en la clínica paso inmediatamente al sector que se llama sala de emergencia o pabellón. ¿Y qué pasa en el pabellón? Me operan. ¿Para qué? Para sobrevivir. Tratan de estabilizarme, que no me muera, ya que tengo un riesgo vital altísimo. Después me pasarán a la UTI, pero después, en este momento, en la emergencia, lo único que se busca en el caso que yo fuera la persona afectada, es que sobreviva, que no me muera. No existe otra cosa en la emergencia que la sobrevivencia. Esto pasa en las personas, en las empresas, en los países. Y por eso se explica, como ven ustedes en la curva, que el nivel de desequilibrio sea tan alto. En la etapa siguiente, que es la etapa de adaptación, empiezan a bajar los niveles de desequilibrios. Aquí el paciente, o sea, yo, fui derivado a la UCI. Ya no estoy en riesgo vital, pero estoy grave. Aquí el foco de los médicos es que me recuperen como paciente. Luego explicaré con un ejemplo este tema mucho más en detalle, pero como pueden ver en la zona de adaptación, los caminos de la curva son dos. Hay dos curvas, ¿cierto?, que están punteadas. Hay una curva de desequilibrio que baja muy empinadamente, ingresando a la zona de confort más rápido, respecto a la otra curva que cae más pausadamente y que se mantiene en la zona de confort, perdón, en la zona de aprendizaje, no ingresando a la zona de confort. Nosotros entendemos en la primera curva, la que cae más bruscamente, como el fenómeno de trabajo o de evasión de trabajo adaptativo. Finalmente, la última zona, la zona de integración de aprendizaje, es cuando me dan de alta, o estoy a punto de irme a la casa, ya que estoy en una zona de salida. En concreto, aquí pasaron, aquí pasaron cosas graves, muy graves. El doctor, ya sea antes de darme de alta o en el posoperatorio, buscará asegurarse de algunas cuestiones muy relevantes como paciente. ¿Qué algo aprendí de todo esto? Buscará asegurarse de que cambie mis hábitos, o de lo contrario, perfectamente y es factible que me dé otro paro cardíaco. Ahora, aplicado esto a las empresas en estos momentos, cuando estamos en el business usual, estamos haciendo un trabajo técnico. La gente sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué hace la autoridad? La autoridad gestiona, ¿cierto? La autoridad pasa desapercibida, no se nota, no se ve incluso, no se mira. Es como espalda de plata en etapa de normalidad. Sabemos que está ahí, pero cada uno sabe lo que tiene que hacer. Viene la crisis, entramos a zonas de emergencia, se dispara el desequilibrio, muy por sobre la zona de confort y también la zona de aprendizaje. Vean cómo aumentan los límites de tolerancia respecto a la zona de aprendizaje, que es la capacidad adaptativa de una persona, de una empresa,
de una institución, etcétera. Pero resulta curioso, pero no lo es tanto. ¿Por qué la curva puede subir tan alto? ¿Por qué puede aumentar tan dramáticamente y por sobre el límite? El límite. Se me ocurren, se me ocurren varias respuestas para ello. Intentaré exponer tres ideas. Uno, porque estamos dispuestos a hacer pérdidas que en época normal no estamos dispuestos a asumir. Por favor, escuchen esto. Estamos dispuestos a hacer pérdidas que en época normal no estamos dispuestos a asumir. Esto, esto es el caso de todos hoy en esta crisis. Solo un par de ejemplos. Estamos confinados, estamos aislados, partí explicando que estamos viviendo en la región metropolitana, ¿cierto? El confinamiento, el aislamiento más grande de que partió la crisis, y los que no están encerrados, no pueden salir después de las 10 de la noche. ¿Qué queda? Y eso coarta el principio de libertad, el principio de movimiento. Y no hay reclamo porque estamos en crisis. Hoy hemos visto bajas de sueldo, sin paro, sin sindicatos, con más del 25%, 50% en algunos casos. Es una pérdida menor a una mayor, que es que la empresa quiebre o yo me quede sin trabajo. Vean lo que pasó con la TAM la primera semana de abril. Acordar rebajar hasta un 50% o proponer bajar hasta un 50% la renta de toda su plantilla. ¿Por qué? Porque se entiende que existe un mayor riesgo de quiebra y una alta tasa de probabilidad de perder los empleos. Yo a mi hijo le bajé una parte de la mesada y no me reclamó nada. Absolutamente nada. Asumimos con ella la pérdida sin tanto. ¿Por qué? Porque se entiende que estamos en crisis. Segundo, otra razón por qué sube la capacidad adaptativa, recordamos lazos que hemos construido en el tiempo. Nos acordamos de todo. Cuando hay crisis, nos acordamos de todo. Cedemos, cambiamos, nos conectamos, nos activamos. Suspendemos los juicios de valor. Empezamos a confiar un poco más en el otro, a no buscar la quinta pata de todo. Y tercero, empezamos a confiar, estamos dispuestos a confiar bastante más en las autoridades. Por eso que suben las confianzas de ellos. Aquí hago la contraposición de lo que pasó en octubre, noviembre con el presidente Piñera y lo que pasó marzo, abril con el presidente Piñera con este COVID, porque estamos dispuestos a confiar más en nuestras autoridades. Ayer fue publicado en los diarios, ¿cierto?, los puntos de aprobación presidencial ganados o perdidos durante la crisis del COVID de muchos presidentes en el mundo, y Sebastián Piñera es el segundo que lidera con el mayor alza, ha subido como 15 puntos, ¿cierto?, desde marzo a la fecha. Está liderando Boris Johnson, en tercer lugar está Giuseppe Conte de Italia, Angela Merkel de Alemania, Emmanuel Macron en Francia, Pedro Sánchez en España. España, España. Un país que tiene serios problemas y ha llegado, si ustedes ven los diarios de España, las demandas, ¿cierto?, con respecto al tema de la pandemia de las personas con respecto al sistema de salud han sido tremendas. Neutro, Donald Trump, y el ejemplo contrario al crecimiento de la encuesta o de la aprobación presidencial lo da Jair Bolsonaro en Brasil con menos 6 puntos. Eso ha pasado, esto es noticia fresca de ahora, ¿ya? O sea, estamos dispuestos a confiar bastante más en la autoridad, sube la confianza de ellos, se aceleran los mecanismos de coordinación para la sobrevivencia, estamos mucho más conectados a través de comités de esto, otro, hiperconexión para mecanismos de coordinación, todo eso pasa en la emergencia. Hoy día mismo, en esta reunión, 12:30, estamos súper conectados, ¿ya? Y este es un tema súper importante, porque estamos conectados, hiperconectados para estar vigentes. Todo eso pasa en la emergencia y para la empresa, esto implica la continuidad operacional. Aquí está en juego la continuidad del negocio. Hacemos todos los esfuerzos por mantenernos a flote. No importa el cómo, sino que hay que hacerlo. Algo debemos aprender. Es imposible sostener alto desequilibrio en mucho tiempo. Incluso no es normal estar en una zona de aprendizaje en curva alta. Entonces, ¿qué es lo que hago con el desequilibrio? Si baja lo más posible,
Como vieron ustedes la curva de la adaptación, si baja lo más posible, todo sigue igual que antes. En consecuencia, el desafío es sostenerlo y mantenerlo en zona de aprendizaje. La clave es impulsar aprendizaje para funcionar en una etapa distinta. En emergencia, el doctor está operando, salvando. En adaptación, el doctor está encima de uno, empujando la recuperación, el paciente lo suyo y el doctor encima de él. En integración de aprendizaje, es aprendizaje innovador. El desafío, entonces, es integrar lo que aprendí y lo que obtuve en ese proceso de crisis. Aquí la autoridad en una empresa es como el doctor, que asegure que nada es igual a lo de ayer, que nos mantengamos en la zona de aprendizaje, que a través de esta crisis impulsemos la capacidad adaptativa, que nos adaptemos a este cambio. No podemos hacerlo como lo hacíamos antes. Aquí se transforma esa crisis en una oportunidad. Pero por favor, no perder de vista que en medio de las crisis, las cosas se ven mucho peor que con la perspectiva del tiempo. Dos ejemplos. Año 1982. Muchos de nuestros padres pensaron que jamás nos recuperaríamos como país. Año 2008, crisis subprime. Se pensó en el colapso total del sistema financiero global. Nada de eso existió. Nada de eso ocurrió. En todas estas crisis, oportunidades increíbles de inversión. En el momento, evidentemente, durante la crisis nada estaba con claridad, pero efectivamente eran buenas oportunidades. Y lo último, la capacidad adaptativa. Esto no es revolución, es transformación. Trabajen este momento con su grupo de trabajo a través de Steering Committee o comités de crisis o como quieran llamarlo, converse, vean su plan, vean que este momento es duro, pero también vean e intenten ver el new normal, porque esto va a pasar y por lo menos en mi caso yo soy bastante optimista. En perspectiva, el impacto económico no se relaciona con el número de fallecimientos, se relaciona con el miedo, con la ansiedad y la pérdida de confianza. El miedo sesga nuestra toma de decisiones. Esta crisis se acaba cuando se acaba el miedo. Nunca en la historia humana habíamos cruzado por un momento de cambios tan vertiginosos y de retos tan complejos como lo vivimos o como lo estamos viviendo hoy día. No solamente en el problema de salud, sino también en el modelo económico. El modelo y la mirada de los ricos y los pobres, la distribución de la riqueza, la igualdad, la validación, las confianzas. Hoy estar con miedo lleva y conduce a un estado de tensión que nos inmoviliza. Esa es la realidad que hemos construido nosotros. Esto no llegó de Marte, se hizo en la Tierra, en los países, partió en China. Pero si la percepción es que nos va a ir mal, nos va a ir mal. Ojo, si creemos y nos convencemos que nos va a ir mal, nos va a ir mal. Entonces los invito a colocar la cabeza fría, muy fría. De esta crisis al final uno sale, pero debemos aprender de ellas. Una crisis, entonces, es una oportunidad de innovar y desarrollarnos más que paralizarnos. Vamos a enfrentar pérdidas, estamos dispuestos a aceptarlas, porque el sentido y el propósito finalmente es salvar vidas. En consecuencia, existe un desafío nuevo, adaptativo. Todos estamos cambiando nuestra forma de vida. Va a requerir que revisemos nuestra experiencia y nuestros comportamientos. El panorama que enfrentarán o que enfrentan o enfrentarán cientos de miles de familias chilenas en los meses por venir será muy, muy duro. Y estamos jugando recién los primeros 15 minutos del partido. Mi impresión, mi impresión es que seguirán implementándose estímulos fiscales agresivos que apunten a proteger familias, a proteger empleos, a proteger empresas. Es muy difícil pensar que una vez que se supere la crisis y en distintos ámbitos las cosas volverán a la normalidad anterior a la pandemia. Puede ser también trillado decir que las crisis generan oportunidades, pero ustedes lo han visto sistemáticamente en los medios de comunicación. Muchas empresas están obligadas a innovar para plantar cara al rechazo, o perdón, al frenazo en la actividad económica. Se han reinventado, explorando actividades muy distintas, en ocasiones muy distintas a su negocio original. Sería ingenuo pensar que todas las empresas pueden reinventarse. Es por eso, si no podemos reinventarnos, intentemos adaptarnos.
con lo que tenemos a mano. Y desde ese punto de vista, paso al tercer punto de mi agenda de hoy, que es esta lámina, que la rentabilidad evidentemente queda muy bien para el accionista, pero la caja es lo más relevante. El rey en la emergencia es la caja. Las empresas quiebran por liquidez, ustedes lo saben perfectamente, no por falta de oportunidades o valor presente en sus negocios. Por lo tanto, el análisis, se debe centrar en la generación de efectivo, administración de deuda, revisión de estrategias que posibiliten respiración en tiempos de crisis, más que en la mirada de mediano plazo o largo plazo. El instrumento caja, que es una vieja herramienta contable, hoy, en esta emergencia, es el ventilador, es el respirador mecánico de las empresas para no quebrar y tener liquidez. Es el respirador mecánico. Una buena caja me permite sobrevivir y pensar, ojalá mantenerme para el new normal. Una mala administración de una caja, no reinventarme, me lleva al cementerio como empresa y eso significa quiebra. Y evidentemente la caja, este respirador mecánico que le acabo de decir, ¿cierto? Se aplica para gestión directa o por instrumentos del Estado que se están aplicando actualmente en esta crisis y evidentemente adaptándola al momento en que se vive esta emergencia y tratando de mirar el nuevo normal o el new normal, como se llama. Entonces la pregunta que debemos hacernos en este contexto es, ¿esto cuánto va a durar? ¿Cómo me va a afectar? ¿Puedo o tengo la capacidad de levantar 3, 4, 5, 6 escenarios posibles? ¿En qué indicadores me fijo para armar escenarios? ¿Cómo nos preparamos para el new normal? ¿Cambiarán muchas cosas? ¿Cambiarán pocas cosas? Etcétera, etcétera, etcétera. Y llega este coronavirus, ¿cierto? Y desde el punto de vista económico, el COVID-19, ¿qué es? Desde mi punto de vista, desde el punto de vista económico, es un cambio del comportamiento del consumidor. Nos afecta en términos de consumo, nos afecta en términos de miedo, nos afecta en términos de decisión de compra, nos afecta en términos de demanda, de oferta. La oferta y la demanda han tenido literalmente una patada al intestino con esta crisis. Y nos cambió el escenario de todo. Entonces la pregunta es cuánto esta crisis nos va a pegar. Y por eso que he traído esta lámina que dice nadar y guardar la ropa como nuevo paradigma, porque nadar es para hoy. Hoy día hay que nadar. Hoy día estamos con aguas complejas nadando, ¿cierto? Y guardar la ropa para mañana, para el nuevo normal. ¿Y en qué me fijo entonces? Me fijo en los rectángulos azules. Escenario de duración, ya estimar cuánto va a durar, esto me va a durar 2 meses, 4 meses, 5 meses, cuánto me va a durar, escenario de impacto, de dolor, de afectación, levantar escenarios de mayor o menor relevancia, se me caen las ventas, se me caen los clientes, a qué tasa. Y lo último, la sensibilidad es cuán sensible soy a este shock, cuán sensible es mi empresa a este shock. Y eso depende de varios factores, depende de la industria, depende de la relación de importación, del tipo de cambio, dependencia con mercado asiático, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué planifico? Planifico lo que está arriba en el cuadro. Lo primero que planifico es mantener la capacidad financiera. Lo segundo, intentar mantener la capacidad productiva, convencido que esto va a durar poco y habrá un rebote. Voy a explicar después por qué estoy convencido. Y lo tercero, tratar de mantener el bienestar con las personas para ver cómo pasamos el bache lo mejor posible. Y esto se hace, desde mi perspectiva, con mucha transparencia, con mucha flexibilidad y con mucho cuidado al personal. Esto implica que cuando la crisis pase, la capacidad productiva se pueda levantar más rápido. ¿Cómo mantengo estos 3 elementos en mi estrategia? Los 3 rectángulos que están abajo, con 3 cambios, criterios de, por ejemplo, hoy día el criterio es la liquidez y no la rentabilidad. Eh, Cambio de herramienta de trabajo de estado de resultado hacia estado de flujo de caja. Hoy día lo que importa es el flujo de caja. Y esto va a implicar, evidentemente, cambio de la empresa y en la cultura, porque no se sale como lo estábamos haciendo hasta ayer. Y es una realidad. Y esto que está acá se plasma en el flujo de caja
que es la nueva vieja herramienta para la sobrevivencia. Es el respirador mecánico y esta caja, un simple flujo de caja que está proyectado ahí en la lámina a 14 semanas. Ustedes tienen que ver cómo levantarlo, si puede hacer a 3 meses, 4 meses. Ustedes tienen que ver esto. Esto es una sugerencia, ¿cierto? Pero la Biblia en la caja y responde a los escenarios que levanto, que me permita saber si me falta poco, me falta mucho, sirve para levantar ustedes, ojalá con un nivel de detalle, ojalá con un control centralizado, qué creo que va a entrar, qué controla la salida, y responde y debe responder a los escenarios que estoy levantando. Yo diría que 3, 4, 5 escenarios suficientes porque me permite saber si me golpea más o me golpea menos, cómo están mis ventas, estarán a la mitad, estarán a cero, qué apoyos, oxígenos tengo del Estado, postergar impuestos, el tomar créditos, renegociar créditos, aplicar ley de protección del empleo para tu equipo, concursar para los créditos con garantía del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Desvincular a los trabajadores nuestros, ojalá es de esperar como último recurso. Entonces, dicho esto, la caja la revisamos en 3 momentos, en la emergencia y la urgencia, en rojo, que es tomar control de la caja, diseñar escenarios de emergencia, vigilar la caja diaria, control de salidas, decidir, rojo, emergencia, decidir qué hacer en el pabellón. Ya en el segundo momento, amarillo, ¿cierto? Estamos en la UTI, ya estamos viviendo, ¿cierto? Pero estamos graves. Entonces ahí tengo que revisar las palancas de ahorro, de forma de continuar mi negocio en estos nuevos escenarios de transición, cuáles pegas más, cuáles pegas menos, cuáles son más efectivas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, tengo que pensar en el new normal, en el verde, en la cual debo ver cómo será mi negocio a futuro, porque evidentemente las cosas van a ser distintas a como eran antes del COVID-19. Un dato importante para que ustedes lo manejen ahí y sirva de algún intento de cultura para todos ustedes. El SARS 2002 cambió brutalmente los hábitos de consumo en China y eso generó el crecimiento y la expansión de Alibaba en ese gigante asiático y evidentemente después en el mundo. Entonces yo los quiero llevar a hacer un poco de futurología, eh, de tal forma de ver cómo levanto escenario y cuánto me golpea esta crisis en mi industria. Y lo estoy llevando al año 2008 con la crisis subprime. Y ustedes saben que en economía las recuperaciones son en U, en B, corta, en W, en J, en L, etcétera, ¿cierto? Y quiero llevarlo a 3 países en la crisis subprime del 2008. Canadá tuvo una recuperación en B corta, Estados Unidos tuvo una recuperación en U, y Grecia tuvo una recuperación en L, y lamentablemente siguió en L. Sigamos con la futurología y una gráfica con eje vertical en la cual se muestran las medidas de contención y control de salud del COVID-19 de cada país, en suma, a todos los países del mundo, y la horizontal, la fuerza de las medidas fiscales y monetarias que han inyectado los países en relación al producto. Desde ese punto de vista, y a nivel general, ambas han sido positivas. A nivel general, a nivel global, ambas han sido positivas, han generado niveles de contención en el tema de salud, y en el plano estrictamente económico se traducen en efectos de inyección de liquidez, ¿cierto? O de ayuda inmediata a la familia, a la empresa, ¿cierto? Con la aplicación de importantes salvatajes fiscales con marcado espacio del producto de cada país. Chile, Chile no es la excepción. Yo coloco un punto acá para que ustedes lo piensen. El único punto en contra que tengo de Chile con las medidas que ha aplicado ha sido su logística, que es la rapidez para llegar con esta medida a las cuentas RUT, a las cuentas correctas de la empresa, ¿cierto? Y a la tramitación de los créditos. Yo creo que Chile aún está al debe con esto. Ha sido una débil logística y coloco el punto de la débil logística porque estamos jugando recién el primer tiempo del partido. Entonces luego la urgencia será mucho más marcada y esa urgencia implicará evidentemente que este respirador mecánico, la caja, tenga un oxígeno, rapidez del Estado para que vayan en el salvataje de la empresa, las personas y el empleo y no quiebren una batería de importante empresa en el mercado. Volviendo, en función de estas dos variables, presento 9 escenarios y la apuesta estaría en los 4 azules que están a la derecha superior del cuadro. En consecuencia, también la recuperación de esta lámina sería razonablemente rápida. Otro dato importante, contagio económico. La recuperación en gran medida se será como se recupere China y como diga China. Guste o no,
China, no es Estados Unidos, China. El primer gráfico de la izquierda es un gráfico de la demanda de commodities. No voy a detenerme a explicitar la dependencia de Chile de cobre, ustedes todos saben perfectamente lo que estoy diciendo, pero observen, en el año 2000 era la barra azul y hoy es la barra verde. ¿Se pueden imaginar el impacto si cae China por materias primas o el impacto positivo si China empieza a demandar con tendencia alcista? Alcista, evidentemente, para echar a andar su máquina productiva. En el gráfico de la derecha, el más oscuro, ven a China en el contexto del año 2002 y el 2019, es decir, en el SARS 2002 y en el COVID 2019, para 4 variables, para analizar el PIB, el comercio total, los flujos de inversión directa y el turismo. El color anaranjado es lo que era China en el año 2002 y el color azul es lo que es ahora. China, China es la quinta parte de la economía mundial. Si se resfría China, ya se resfrió, impacta a todo el mundo y impactó a todo el mundo. Si a China le va bien a todos. Si China entra en recesión, entramos todos. La correlación de China con el resto del mundo es muy, muy potente. Entonces, como yo soy una persona optimista, por favor revisen, complementen lo que les estoy diciendo y revisen los indicadores de confianza, de consumo y de comercio que han salido en China en las últimas 2 semanas y van al alza. En consecuencia, sigo siendo optimista. Data científica Data científica histórica, el SARS 2002 tuvo una recuperación en B corta, la gripe del año 68, en que murieron 100.000 personas, tuvo una recuperación en B corta, el Asian Flu del año 58, que mató a 116.000 personas, tuvo una recuperación en B corta, la gripe española del año 1918, que esa sí que fue una crisis dura que mató a casi 700.000 personas, también tuvo una recuperación en B corta. Entonces, ¿cuánto va a durar esto? Mi respuesta con todo, es que creo que poco. Entonces, ¿dónde debería focalizarme para ver dónde viene el golpe? ¿Cuán profundo va a ser la crisis? ¿Cuánto me va a durar? ¿Y cómo se va a recuperar? ¿Se va a recuperar en B corta, en U, en qué sé yo, en otra forma? Entonces, ¿dónde debo focalizar mi estrategia de sobrevivencia? Los rojos que están en la pantalla, en la lámina, son datos públicos de la pandemia, en el cual yo como empresa tengo que nutrirme, y en negro están los indicadores económicos que también me nutren, y con esos indicadores puedo levantar escenarios y debo actualizarlos con cierta frecuencia. Entonces les dejo una tarea, no estoy terminando, solamente estoy dando una tarea, para que ustedes lo puedan revisar en sus empresas, sus negocios, sus emprendimientos. La caja actual me da oxígeno para tantos días, tantas semanas, tantos meses. Mi sector es de los más afectados y tengo levantado un mapa y equipo de crisis, un steering committee para justamente levantar esta gestión de emergencia. Tengo levantado 3 o 6 escenarios que me permitan proyectar mi número hoy día. ¿Cuál es el escenario límite de duración, de profundidad y recuperación que tiene mi negocio? Resumen, hagamos escenarios. Esto se puede recuperar rápido y dependemos de China. Entonces, volviendo a la caja, en simple, la caja depende de lo que haga con las personas, el inventario, los proveedores, los gastos, las deudas y los activos. Tendencia de todo lo que está arriba. Y aquí vienen las preguntas importantes. ¿Esta caja la gestiono solo? ¿Con mi equipo? ¿Con mentalidad de guerra? ¿Con mentalidad post-crisis? ¿Qué palancas uso y me dan oxígeno? ¿Y qué palancas son más rápidas? ¿O cuáles duelen más? ¿O cuáles duelen menos? Esa es la importancia de justamente la caja en la gestión de la caja de emergencia. La Universidad de Harvard ha estudiado las crisis y las lecciones de aquellas empresas que sí han tenido prácticas efectivas para salir de las crisis. Y traigo en esta lámina 3 estrategias. Lo primero que se hace es gestionar la crisis con adaptabilidad, con capacidad adaptativa y con revisión del entorno y sus planes, con decisiones rápidas y fluidas, ¿cierto? Y con una condición de borde, uno sobrevive porque muta. Lo segundo, las personas, las personas, darle tranquilidad y claridad y seguridad a las personas es importante.
recordar que mi personal es clave cuando pase la crisis y existe un momento de trabajo en tiempo de complejidad y incertidumbre y los que tenemos responsabilidad en las empresas tenemos el deber de acompañar. Esto no es jerárquico, esto es horizontal, esto es adaptativo, no tiene que ver con la autoridad, tiene que ver con la empatía. Recuerden que estamos trabajando en entornos cambiantes, se trabaja a distancia en entornos virtuales y los que no están trabajando en entornos virtuales están trabajando con miedo a perder el empleo. El teletrabajo no es lo mismo en tiempos normales que en tiempos de crisis. Hay un miedo a no poder ocupar todas las herramientas de uso a distancia. Hay mucha gente que no las puede ocupar o no sabe ocuparlas. No es lo mismo una familia hacinada versus una familia con espacios amplios. No es lo mismo una tecnología precaria versus una tecnología más moderna en una casa por disponibilidad de recursos. Entonces el líder o del líder se espera inteligencia emocional y no ignorancia emocional. Se debe acompañar, ser empático, preguntar, apoyar. Las decisiones que tomemos hoy día en este escenario actual sobre las personas nos enfrentarán a un momento relevante. ¿Por qué? Porque se afectará la cultura, se afectará el vínculo, se afectará el propósito. Las decisiones serán especialmente recordadas por nuestra gente y pondrán a prueba la veracidad y consecuencia de nuestras declaraciones que hemos hecho en forma anterior, muchas de ellas expresadas en la misión, en la web, en los valores, en nuestros muros de la empresa. Entonces cada cual sabe lo que le mete el zapato, nadie debe imponer, nadie puede hacer lo imposible, pero hagamos todo lo posible con nuestro capital humano, porque esta crisis va a pasar y el talento que hemos atraído, el talento que hemos desarrollado o que hemos invertido con ello lo vamos a requerir. Hoy más que nunca debemos impregnar diálogo, flexibilidad, criterio, mucho respeto, mucha compasión, mucha confianza. Y lo tercero de esta lámina, como buena práctica, es las ventas. Se deben repensar, se deben buscar nuevas formas de llegar a los clientes, porque los consumidores cambiaron o porque van a cambiar la forma de enfrentar el mundo en el nuevo normal, en el new normal. Solo piensen, por favor, en los hoteles, en los restaurantes, en los aviones, en las discotecas y así, etcétera, 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 muchas más industrias que van a tener cambios importantes de gestión y operación en el nuevo normal. La caja, se trata que lo que está a la izquierda pase arriba, a efectivo, al circulante, y lo de la derecha se pueda dilatar lo más posible, siempre mirando escenarios. Y a nivel de estado de resultados, aquí hay una torta de gastos donde están los gastos gestionables, aquí sí que hay palancas, aquí se puede revisar el mayor o el maestro, y el resto, porque el resto es mucho más visible, más trazable, en el maestro está la mantequilla de gasto y servicio, y aquí, créanme por favor, que hay más plata de la que creo que hay, entonces cuando hay más plata de la que creo que hay y estamos en emergencia, mi obligación acá es aplicar cuchillo y cortar. Entonces, entonces, ¿y qué palancas tengo para gestionar mi caja? ¿Cuál es el impacto y el tiempo? Aquí nombro varias, gestión de proveedores, aquí se puede hacer un trabajo inteligente, cómo están las remuneraciones, ojo, aquí mirando el futuro, lo que decido hoy, con esta palanca impacte en el nuevo normal, revisión de inventarios, aquí hay oportunidades que se pueden revisar también, fuentes de financiación, evidentemente estricto control de gastos, repactar deudas, cuáles son los recursos no relevantes para el negocio, inversión en activos fijos, me imagino que la baja en estado de emergencia, algunas palancas son rápidas, otras demandan un poco más de tiempo y otras que son gestionables pero no inmediatas. Ello lo llevo a esta matriz en la cual veo, ¿cierto?, el impacto, menor o mayor impacto, veo el tiempo, la rapidez, y aquí he tratado de contener en esta matriz una batería de acciones o de palancas que pueden ser gestionables en la caja, por ejemplo, liquidación de stock, factorizar, renegociar deuda, vender stock, renegociar con los empleados, atrasar pagos, tomar deudas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esta matriz, algunas decisiones son caja inmediata,
otras son rápidas pero más dolorosas, como por ejemplo el tema de renegociar con los empleados, por eso está en el cuadrante de abajo izquierda, y la otra, ¿cierto?, es un cambio estructural, pero funciona más lento porque es más de largo plazo, me refiero a la emergencia, de 6 meses para arriba o de 3 meses para arriba. Entonces, pero todas ellas tienen la posibilidad de generar espacios para financiar o darle liquidez a la empresa. En conclusión, cuáles utilizo, cuáles me impactan más, cuáles me dan oxígeno y cuáles generan menos impacto para el new normal. Y con estas pelotitas, yo la llevo a esta matriz y veo cuánta plata hay en ellas, cuáles efectivamente voy a aplicar, en qué momento las puedo aplicar, cuáles son de salida, cuáles son de entrada, qué impacto económico tienen. Les aseguro que hay mucha más caja gestionable en la empresa que la que pensábamos que teníamos en estado de confort. Ya, y haciendo un zoom por los proveedores, me voy en el foco de los proveedores, la pregunta que debo hacer en estado de emergencia es qué voy a pagar, a qué proveedores, cuándo voy a pagar, cuánto voy a pagar, qué equilibrios entonces debo tener, y esto se ve en esta matriz que ustedes tienen en la pantalla, ¿cierto? En que mapeo algunos proveedores, perdón, aquellos proveedores que son no críticos para mi empresa y para mi cadena de producción, y aquellos proveedores que tienen o no tienen capacidad financiera. Y esto en esta lógica, ¿cierto?, de estos criterios, levanto estrategia y decido pagos puntuales, cotizo, a planos gastos de corto, largo plazo, etcétera, etcétera. Todo dependiendo si son críticos o no críticos para el negocio y si no tienen capacidad financiera que les permita sobrevivir. Y por favor, en el caso de los proveedores, el tener en cuenta que esta experiencia implica levantar planes alternativos para mitigar riesgos de proveedores no sustituibles. En el caso de los gastos, hay gastos fijos y gastos gestionables y variables. Los fijos son los fijos, los variables caen solo porque son variables, son para el momento de la crisis o para el mantenimiento de la operación. En los gestionables puedo revisar todo, lo necesito para la continuidad del negocio, entonces gran parte de los gastos son gestionables, cuáles puedo revisar, cuáles puedo bajar, cuáles puedo postergar, cuáles definitivamente puedo cancelar, y lo quiero ver de la siguiente forma. Yo les coloqué ahí en la lámina una cantidad de gastos gestionables, pueden haber muchos más en las empresas, ustedes tienen que hacer el ejercicio, pero los veo, finalmente esto lo veo en esta matriz, ¿cierto? En la cual decido, dependiendo si son importantes o no para el cliente, o si son o no importantes para mi sociedad y mi cadena productiva, y qué acciones tomo bajo esos dos criterios. Evidentemente mantengo, sustituyo, elimino o reduzco. Por ejemplo, si estoy hoy día en una estoy trabajando a distancia, ¿el aseo de la oficina es relevante? Si no estoy yendo a la oficina, ¿la mantención de impresora en la tinta es relevante? Por ejemplo, pueden haber muchos más ejemplos, ¿cierto? No puedo enviar nada en papel a mi cliente, todo lo mando por correo, entonces ¿para qué quiero comprar remas de papel? ¿Para qué quiero tinta? ¿Para qué quiero aseo si no, la oficina está cerrada y estoy trabajando de la casa? En fin, son gastos gestionables, está la estrategia de contención y reducción de la caja, y evidentemente, ¿cierto?, en esta mirada de ver la caja como la vieja herramienta, en la herramienta de sobrevivencia, evidentemente, ¿cierto?, es una estrategia de adaptación a mi nueva realidad. Entonces, revisemos qué escenarios tengo definidos y con qué planes, qué driver me mueve en la caja, cuál es mi plan para preservar la caja, y qué palancas tengo y en qué orden, qué equipo ejecutará este plan, y tengo montado algo de comunicación y acción con las personas, con los clientes, con los proveedores y los bancos. Buenas preguntas que ustedes pueden perfectamente revisar al interior de sus compañías. Y finalmente, lecciones aprendidas. He tratado de decirles que reducir costos ayuda a sobrevivir, que hay que intentar diversificar la gestión de los proveedores. He tratado de plasmar brevemente cómo se puede gestionar la caja en emergencia. He tratado de explicar que el cambio es una constante, ¿ya? Y que vivimos y tenemos que conducir nuestras empresas en escenarios de mucha más complejidad que antes. Ojo, cuidado, respeto con las personas que trabajan en nuestra empresa, y productividad, productividad y productividad. Esto va a pasar, yo soy optimista,
ya va a depender del control de la pandemia, va a depender de la inyección de liquidez a las empresas y las personas. Eh, China tiene buenos indicadores hoy día, en las últimas semanas hay mayor confianza de consumo, hay mayor confianza de compra, la gente se está reactivando y esto va a pasar, así que lo invito a prepararse para el New Normal. Muchas gracias, Sebastián, no sé si hay preguntas, ahí Muchas dejo mi, gracias, Pablo. ahí dejo mi Muy teléfono, buena, mi correo, para que cualquier contactar de forma directa, pero si hay preguntas y si puedo responderlas, feliz. muchas gracias, Pablo. Muy buena la presentación, sumamente clara. Ahora, en tu presentación yo no dije algo que fue intencionalmente para decirlo ahora al final. ¿Y por qué tú en nuestro programa, bueno, además de todas las credenciales académicas y de experiencia práctica en cargos de directivo en distintas instituciones que te dan obviamente la validez teórica para dar un curso como este, también tienes mucha experiencia práctica? Yo sé que una de las cosas que más te enorgullecen dentro de tu vida profesional es que tienes 23 años de bombero voluntario del Cuerpo Bombero de Santiago. Ya, y has llegado a ocupar el cargo de director de la bomba Yungay por un periodo de más de 7 años. O sea, te ha tocado vivir y lidiar con distintos tipos de experiencias ya que tienen que ver con el manejo de crisis, ya no solamente desde el plano, desde el punto de vista económico-financiero, que es donde a lo mejor se centró en gran parte la presentación, pero sino que también desde el punto de vista táctico, operativo, que incluso lleva a lo emocional de lo que implica vivir y surfear una crisis. Entonces, en ese sentido, y antes de dar la palabra y leer algunas de las consultas que nos han hecho llegar por el chat, te quiero hacer dos preguntas. Una recomendación para pyme, ya, y para pyme a lo mejor no tan grande, por una pyme chiquitita, que a lo mejor, porque ya lo hemos visto en esta charla y en otras charlas, que se hace muy importante armar equipos que me ayuden a lidiar con la crisis, porque muchas veces los árboles no me dejan ver el bosque por la premura de la crisis, por lo insospechado, porque justamente el hecho de requerir una caja muchas veces me nubla por la presión que implica, obviamente, vivir la crisis, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le recomendarías a una pyme, sobre todo una pyme chiquitita, armar un equipo de crisis, ¿verdad? ¿A quién incluir? ¿Qué temas ver? Desde el punto de vista más operacional de todo. Mira, yo tengo la experiencia que tengo una pyme. Yo tengo una pyme y evidentemente tengo una pyme que está sufriendo, está complicado el panorama. Yo tengo una pyme en la construcción, ¿ya? Y evidentemente hay una baja importante de los proyectos en esta empresa. Pero nosotros como socios, ¿cierto? Uno no trabaja, el steering committee no lo trabaja con todo el mundo, trabaja con un grupo pequeño, un grupo de confianza, y en ese contexto, ¿cierto? Hay un grupo muy pequeño de trabajadores que está con nosotros trabajando esto, ¿cierto? Para darle una nueva normalidad, y evidentemente ellos son amplificadores de la confianza. Entonces, yo creo que no trabajas con todos, con un grupo muy pequeño que tiene la capacidad, y tú confías que tiene la capacidad un poco de amplificar, de hacer espejo de que que nosotros estamos confiando que esto se va a recuperar, que hay que armar los planes operativos de corto plazo, hay que buscar la liquidez, hay que entregar los antecedentes al banco justamente para levantar crédito en forma rápida y tomando crédito, evidentemente confiando que esto se puede pagar en la nueva normalidad. O sea, yo creo que si uno transmite, vuelvo al punto que dije al principio, si uno transmite pesimismo, ya, que las cosas van a ir mal, es que nos va a ir mal, ¿ya? Si uno transmite optimismo dentro de una emergencia y positivismo, es que nos va a ir bien y nos va a ir bien, nos tiene que ir bien. Estoy convencido que nos tiene que ir bien. Estoy convencido que cuando uno firma como socio, firma un pagaré y garantiza el pagar un crédito en 48 meses, por ejemplo, para el crédito FOGAPE, por darte un ejemplo, es porque estoy convencido que lo puedo pagar. Y lo puedo pagar con mis propias ventas, esto se va a recuperar. Entonces, eso le digo a las pymes que agoten todos los esfuerzos a revisar internamente sus costos con sus equipos de trabajo de más confianza, que ocupen todos los instrumentos que hay en el Estado, ¿cierto? Como esponja, ¿ya? Y se la jueguen justamente para no pagar el IVA, pagarlo después, no pagar los PPM, ¿cierto? Pagarlo el próximo año, tomar crédito el crédito FOGAPE, o definitivamente, ¿cierto? Si es factible,
y está dentro de sus posibilidades y lo pueden hacer también por un tema de liquidez, acogerse a la ley de protección del empleo porque le da también la tranquilidad a la gente, sabiendo que hay pérdidas, ¿cierto?, a que la gente no es desvinculada. Eso le diría yo a las empresas, a las pymes. Gracias, Pablo. Y dentro del mismo tema, ya desde un punto de vista más emocional, que a ti te ha tocado enfrentar este tipo de cosas, sobre todo en tu rol como bombero que comentaba anteriormente, ¿qué le recomendarías tú, algo muy práctico, para actuar con la cabeza fría? Porque en los escenarios donde la crisis nos pega, ¿verdad? Probablemente actuamos más desde la emocionalidad que desde la racionalidad. Entonces, ¿cómo le aconsejarías tú actuar para que justamente prime la racionalidad en estos temas? O sea, esto es lo mismo que ocurre en la emergencia, pues. Uno entrena, se prepara justamente con mucha información, con mucho análisis, con mucho mapeo, y eso te permite a ti tener la cabeza fría. Si yo no tengo información, yo no levanto escenario, no puedo mapearme, evidentemente, dentro de toda esta incerteza que hay hoy día, lo que está pasando, esa incerteza se me magnifica, ¿cierto?, en mi toma de decisiones. Entonces, en consecuencia, yo ya tengo una incerteza en el ambiente, tengo que reducirla con información, trabajo, reviso proveedores, converso con mis clientes, genero vínculo con mis clientes que no tengo hoy día, porque hoy día está todo más baja las ventas, están bajas las relaciones comerciales, pero sí, no me gusta nada hacer una llamada a un cliente para saber cómo está, ya, colocar la cabeza fría, levantar estrategia y mapearse. Yo creo que eso es la clave, Sebastián. Yo creo que uno no puede nublarse, uno no puede esconderse, uno no puede enterrarse, ¿ya? Y la única forma de estar mirando esto con un poco de horizonte y con un poco más de sol, estudiando, viendo escenarios, viendo tu negocio, conversando con tu entorno, ver tu stakeholder, eso, Muchas esa es mi gracias, Pablo. recomendación. Ahora voy a Eh, leer algunas preguntas que nos están haciendo llegar los asistentes a través del chat. Neftalí Guerrero nos plantea lo siguiente, dice, excelente presentación, Pablo, en el contexto de las herramientas de trabajo que comentaste, y sobre eso me hace dos preguntas. Dice, dada la necesidad adaptativa de las empresas, ¿qué tan importante es que las empresas puedan contar con servicios de seguimiento y evaluación de su entorno externo, me imagino, para evaluar si corresponde? O sea, buena, básicamente hacer una visión, tener una visión externa, que eso también te da la mirada fría que conversábamos anteriormente. indudablemente, indudablemente, si tengo la posibilidad de ir mapeando mi entorno, evidentemente lo puedo hacer, o sea, lo debo hacer, lo tengo que hacer, lo debo hacer, ¿ya? Evidentemente esto es un tema de recursos, un tema de posibilidades, ¿ah? Hay empresas que son más pequeñas y empresas que pueden disponer hoy día más recursos para ir mapeándose, para ir contratando mirada externa, opiniones diversas, no solamente la mirada interna de la compañía, sino que la mirada externa. Yo diría que va por ahí, y Neftalí tiene razón, o sea, bueno, Neftalí sabe mucho más que yo en el tema, lo conozco perfectamente, me hace una pregunta compleja porque él es experto en esta materia, yo no soy experto en todas las materias, entonces, y traté de decirle que efectivamente cuando las empresas son y tienen más recursos, el mapearse con consultoría, con mirada externa, evidentemente es una ventaja. Y hay acá también hace otra pregunta en Estalí, a lo mejor está más complicada que la primera. A ver, considerando que en el contexto de la crisis domina el miedo, que un poco tú lo comentaste varias veces en la presentación, ¿qué instrumentos cualitativos debería privilegiar para ello, con el objeto de obtener información de funcionamiento, discursos, contenido, emocionalidad de sus clientes, entre otras? Algunos de los cuales yo sé que los comentaste ahora en la presentación, pero no sé si Sí. quieres agregar algo adicional. No, yo diría que dos cosas. La actitud es un tema relevante para romper el miedo. La actitud, ¿cierto? Es muy importante la actitud en estos momentos complejos, ¿ya? Y la otra, ¿cierto? La disposición a aprender, la disposición a innovar, la disposición a cambiar, ¿ya? Entender que esto va a pasar, que esto va a pasar, esto no es eterno, porque mira, Sebastián, si esto fuera eterno, si esto fuera permanente, si esto fuera muy, muy permanente, el Estado no estaría aplicando todos los shocks que estás de salvataje hoy día en Chile y en el mundo. No lo estaría haciendo, ¿ya? Porque eso es reventar mucho más el modelo. En definitiva, esto va a pasar. Esto es un shock muy fuerte, esto es un shock muy, muy profundo, pero también
creo que va a ser un shock de rápida salida, ¿ya? Y en ese contexto, cuando uno cuando está en crisis, y lo dije yo en mi presentación, uno ve las cosas peor de las que son. Entonces, el miedo evidentemente inunda, el miedo desespera, el miedo no te deja avanzar. Y como respuesta a Neftalí, evidentemente la actitud, la predisposición y entender que esto que se hace se tiene que hacer de una forma distinta. Muchas gracias, Pablo. Aquí Claudio Subiarde nos pregunta, una pregunta, ¿endeudarse es la vía si no existe caja teniendo presente que no sabemos cómo y cuánto tiempo va a durar esta crisis? Y además él dice, sumándonos el hecho de la crisis interna, que era previo a la crisis, o sea, obviamente estamos en un escenario sumamente incierto, ¿verdad? No solamente por el contexto externo que lo mencionaste, también mencionaste el contexto previo, que es una crisis endógena. Entonces, ¿cuál es tu visión de la deuda? Es una buena pregunta, yo no, es una buena pregunta, depende de varias, o sea, mirá, yo por lo menos soy una persona optimista, creo que esto va a pasar, se va a mejorar, nada que decíamos hasta ayer va a ser igual que antes, pero yo creo que la economía se debe y se va a recuperar y va a depender desde mi punto de vista, y aquí no sé si le puedo ayudar con la respuesta a la persona que hizo la pregunta, que hoy día se tiene que pasar de la mejor forma, tomando todos los instrumentos que uno pueda tomar para situaciones de ingreso y liquidez que es temporal para las personas, las empresas y las familias. Hoy día, por eso que hice el comentario del tema de espalda de plata, hablé de la etapa de la crisis, di un ejemplo de que ellos me estaban operando de un paro cardíaco. Hoy día es sobrevivir, hoy día es sobrevivir. Y cuando yo tengo que sobrevivir, tengo que aplicar todo lo que sea necesario para sobrevivir. Si esto implica el tomar deuda, hay que tomar deuda. ¿Ya? Si no tomo deuda y no puedo sobrevivir, me voy al cementerio. Es así de simple. Entonces, evidentemente, este tema de tomar o no tomar los créditos que están hoy día en el mercado, algunos apoyados con aval del Estado, ¿cierto? Y facilita que las empresas puedan levantar cabeza y seguir con la estrategia, ¿cierto?, de mirar el futuro, también mirando cómo el Estado aplana la curva de contagio. Ojo, este tema es súper importante. O sea, un tema es mi negocio y otro tema es la salud, ¿cierto? Mi obligación es sobrevivir, pero tengo que mirar a mi entorno cómo el Estado está aplanando la curva de contagio. Y además la recuperación va a ser en B, desde mi punto de vista, porque tengo la confianza que el gobierno y todos los actores van a tratar a toda costa de extirpar la delincuencia social, el estallido social. Porque una cosa es el estallido social y la demanda, y otra cosa es la delincuencia social, el estallido social. Eso es lo que te generó todo el problema económico de cierre de sectores productivos en el país el año pasado. Entonces, Chile no aguanta, Chile no aguanta una tercera crisis con estallido social asociado a delincuencia. Ojo con eso. Chile no aguanta eso. Entonces yo creo que sí son válidas las demandas sociales, pero ya el gobierno está preparando, me imagino que su plan antidelincuencia para que esto sea, por favor, eh, más positivo que negativo para lo que viene a futuro. Los créditos FOGAPE son créditos que son con garantía del Estado, son de tasas nominales o tasas reales cero. En definitiva, yo creo que es una buena alternativa para financiar y aplanar el riesgo de quiebra de la empresa. Muchas gracias, Pablo. Para ir terminando la charla, debido al tiempo, dejo abierto el espacio para a lo mejor una o dos preguntas que alguien nos quiera hacer con el micrófono. ¿Alguien tiene alguna consulta que quiera hacer o comentar algo de su rubro, cómo ha vivido la experiencia de la crisis, lo que quiera comentar? Parece que no tenemos preguntas por micrófono. Entonces, por beneficio del tiempo, vuelvo a agradecer, Pablo, tu presentación muy clara. Yo creo que fue muy útil en lo operacional para dar algunas respuestas, a lo mejor para orientar la toma de decisiones en crisis. Ya, yo a ustedes les fui haciendo algunas consultas en la medida que Pablo iba exponiendo y me doy cuenta gratamente
que una gran parte de aquellas personas que están conectadas hoy día también han estado conectados a otras de las charlas que hemos hecho. Ya hemos abordado distintos temas, desde marketing digital, compliance, estrategias financieras, ahora que tiene que ver lo que habla Pablo de manejo de crisis, entre otras, lo cual yo estoy seguro que aquellas personas que se han conectado a varias de nuestras charlas le puede dar una visión más global de la situación en la cual estamos enfrentados. Ya esta es la sexta charla, nos quedan dos charlas más. Los dejo invitados para la charla siguiente, ya estamos casi terminando el ciclo de MBA Meeting, y la próxima charla es el día 13 de mayo, siempre todas son a las 12 horas, y vamos a hablar de sostenibilidad empresarial, ya este concepto que a lo mejor se asocia a empresas más grandes, a empresas a lo mejor un concepto que se da en condiciones normales. Bueno, vamos a ver cómo esto se puede dar para empresas no tan grandes, para pymes, y cómo la sostenibilidad también se puede utilizar o darle forma desde un contexto de crisis como el que estamos viviendo. Así que los dejo a todos invitados, les recuerdo que el link para ingresar es exactamente el mismo para esta sala, no obstante lo vamos a estar enviando nuevamente a su correo, y también les recuerdo, como en todas las ocasiones, que el link que les llegue o el link que ustedes ya tienen se lo pueden enviar a conocidos, parientes, familiares o dueños de pyme que ustedes conozcan, que puedan sentir que es útil, ¿verdad?, para ellos entrar a nuestra charla. Así que, bueno, muchas gracias, Pablo, y los estamos viendo prontamente. Gracias a todos ustedes, un abrazo y que tengan buen almuerzo.